La primera presencia que acompañó a Laura durante su infancia tenía un rostro. Podía verla, podía escucharla, incluso llegó a hablar con ella. Pero cuando aquella niña finalmente desapareció, algo diferente comenzó a formar parte de su vida. Algo que Laura casi nunca podía ver. Solo podía escucharlo, sentirlo y algunas noches sentir cómo la tocaba. Este es el segundo capítulo de Una vida entre sombras. Y esta vez, aquello que acompañaba a Laura no necesitaba un rostro. En Noches de Misterio no contamos historias de fantasmas. Contamos el día en que una persona común descubrió que el mundo era mucho más extraño de lo que jamás imaginó. Para proteger la privacidad de la persona que nos confió estas experiencias, hemos cambiado su nombre y algunos datos que podrían identificarla. En este expediente la llamamos Laura, y esta es la segunda parte de su historia. Durante años, Laura había convivido con la aparición de aquella niña de rizos dorados. Alrededor de los 10 años, dejó de verla. No hubo despedidas, simplemente desapareció. Y durante algún tiempo, Laura pensó que aquella extraña etapa de su infancia finalmente había terminado. Pero conforme fue creciendo, comenzó a experimentar algo diferente. Ya no era una niña sentada al pie de su cama. No había ojos azules. No había vestidos antiguos. No había predicciones. Esta vez había pasos. Laura los escuchaba dentro de la casa. No siempre, no todas las noches, pero lo suficiente para aprender a reconocerlos. Eran pasos que parecían pertenecer a un hombre adulto, más pesados que los de la niña que había conocido durante su infancia. Y algunas veces venían acompañados de algo todavía más difícil de ignorar: una respiración. Laura podía estar acostada intentando dormir cuando comenzaba a escucharla. Primero muy tenue, después más cerca. No era su respiración. Ella lo sabía porque algunas veces contenía el aire para comprobarlo. Y el sonido continuaba. Laura contenía la respiración. Silencio. Y entonces, otra respiración, muy cerca de la cama. Algunas noches, Laura se cubría completamente con las cobijas. Una reacción que probablemente muchos hemos tenido alguna vez. Como si una sábana pudiera convertirse en una frontera, en un escudo. Como si aquello que tuviera del otro lado no pudiera atravesarla. Pero hubo noches en las que Laura sintió que alguien tiraba de las cobijas. No con violencia, no intentando arrancárselas. Era algo mucho más lento. Un pequeño tirón, después otro, como si alguien quisiera comprobar si estaba despierta. Laura sujetaba las sábanas con ambas manos, cerraba los ojos y esperaba. En otras ocasiones sentía el colchón moverse ligeramente, el peso de algo que parecía sentarse. Pero cuando reunía suficiente valor para mirar, no había nadie. Nunca llegó a acostumbrarse. ¿Cómo podría hacerlo? Pero con el tiempo comprendió algo sobre aquella presencia. La mayoría de las veces, Laura podía escucharla, podía sentirla, pero casi nunca verla. Casi, porque hubo una noche en que eso cambió. Laura estaba acostada. La habitación permanecía en silencio. Entonces, sintió algo sobre su hombro. Una mano, no una corriente de aire, no el roce de una sábana. Laura recuerda claramente la sensación de unos dedos apoyándose sobre ella. Su cuerpo se tensó. No quiso moverse. Durante unos segundos permaneció completamente inmóvil, hasta que finalmente giró y alcanzó a ver una figura, un hombre, solo un instante. No tuvo tiempo de reconocer un rostro. No pudo preguntarle quién era.
La figura desapareció casi inmediatamente, pero la sensación de aquella mano permaneció mucho más tiempo. Y aquella no sería la última vez que Laura sentiría algo dentro de la casa. Porque hubo una tarde que todavía hoy recuerda con absoluta claridad. Una experiencia diferente a las anteriores. No ocurrió mientras intentaba dormir. No ocurrió entre sueños. Ni siquiera ocurrió durante la noche. Fue en plena tarde. Y Laura sabía perfectamente una causa. Estaba completamente sola en el apartamento. Entonces, escuchó la puerta principal. Laura levantó la cabeza. Conocía perfectamente aquel sonido. Alguien acababa de entrar. Durante los primeros segundos no sintió miedo. Lo primero que pensó fue que alguno de sus padres había regresado antes de lo esperado. Así que esperó. Una voz, un saludo, el sonido de las llaves, cualquier ruido cotidiano que confirmara que alguien de su familia acababa de llegar. Pero no escuchó nada de eso. Lo que escuchó fueron pasos. Lentos, pesados, los mismos pasos que tantas veces había escuchado antes. Solo que esta vez había una diferencia. Laura estaba completamente despierta. Era de día y sabía que estaba sola. Los pasos continuaron. Desde su habitación podía seguir el recorrido por el sonido. Alguien parecía avanzar lentamente por el apartamento. Un paso, después otro, cada vez más cerca. Laura permaneció inmóvil, escuchando, esperando que en cualquier momento apareciera alguien en la puerta de su habitación. Pero nada apareció. Los pasos se detuvieron. Silencio. Laura esperó. Nada. Entonces volvió a escucharlos, pero ahora parecían alejarse. Regresaban por el mismo lugar por donde habían venido. Laura siguió aquel sonido, paso tras paso, hasta que llegó nuevamente a la entrada. Y entonces la puerta principal volvió a sonar. Como si quien hubiera entrado acabara de marcharse. Después de eso, silencio. Laura permaneció unos segundos sin moverse. Había escuchado una puerta abrirse. Había escuchado a alguien entrar. Había seguido sus pasos por el apartamento. Y finalmente había escuchado cómo esa misma persona parecía salir. Todo aquello tenía una explicación muy sencilla. Alguien había entrado a la casa. Así que Laura hizo lo más lógico. Fue a comprobarlo. Salió de su habitación, recorrió el apartamento, revisó las habitaciones. Nada. No había nadie. Todo estaba exactamente como debía estar. Finalmente llegó hasta la puerta principal. Estaba cerrada. Laura se quedó mirándola durante unos segundos, porque acababa de escucharla abrirse. Había escuchado a alguien entrar. Había seguido sus pasos por el apartamento. Y después había escuchado esa misma puerta cuando aquella presencia pareció marcharse. Pero ahora estaba cerrada. Y dentro del apartamento no había nadie. Laura nunca encontró una explicación para aquella tarde. Pero quizá lo más inquietante es que aquello no ocurrió una sola vez. Con el tiempo, esa presencia continuó manifestándose de diferentes maneras. Algunas noches regresaban los pasos. Otras, la respiración. Y en ocasiones sucedían cosas mucho más pequeñas. Tan pequeñas que podían parecer insignificantes. Una luz que Laura estaba segura de haber apagado, un objeto que no recordaba haber dejado en determinado lugar. La sensación de que alguien acababa de pasar detrás de ella. Nada que pudiera demostrar. Nada que pudiera enseñar a otra persona y decir, ahí está. Y quizá precisamente por eso resultaba tan difícil de soportar. Porque cuando algo ocurre frente a nosotros, podemos señalarlo, podemos describirlo, incluso podemos intentar enfrentarlo. Pero
¿Cómo enfrentas algo que solamente deja señales de que estuvo allí? Laura intentaba continuar con su vida. Estudiaba, crecía, pasaba tiempo con su familia y durante largos periodos podía no ocurrir absolutamente nada. Hasta que una noche los pasos regresaban. Volvía aquella respiración y Laura recordaba que aquello seguía ahí. Hubo otra experiencia que terminó por convencerla de que al menos para ella, todo aquello no podía reducirse simplemente a los ruidos normales de una casa. Una noche estaba acostada cuando comenzó a sentir movimiento en las cobijas. No era la primera vez. El pequeño tirón, la sensación de que alguien estaba sujetando la tela desde el otro lado. Laura apretó las cobijas contra su cuerpo. El movimiento se detuvo. Durante unos segundos no ocurrió nada. Entonces sintió nuevamente el colchón hundirse, muy cerca de ella. Laura no abrió los ojos, se quedó completamente quieta. Y entonces escuchó la respiración. Esta vez no venía desde algún rincón de la habitación. Estaba junto a ella. Laura contuvo el aire. La respiración continuó. Una vez, otra y otra. No sabía cuánto tiempo llevaba así. Cuando tenemos miedo, unos segundos pueden sentirse como minutos. Hasta que finalmente todo se detuvo. El colchón recuperó su forma. La respiración desapareció. Y la habitación volvió a quedar en silencio. Laura abrió los ojos. No había nadie. Después de tantos años viviendo experiencias que no podía explicar, comenzó a hacerse una pregunta diferente. Ya no era solamente ¿qué está pasando en esta casa? Ahora era algo mucho más personal. ¿Por qué me pasa a mí? Porque aquella niña de su infancia había desaparecido, pero también después había llegado algo diferente. Algo sin rostro, algo que caminaba por su casa, que respiraba junto a su cama, que podía tocarla y que algunas veces parecía querer asegurarse de que Laura supiera que estaba ahí. Con los años, las experiencias también comenzaron a disminuir. No hubo un momento exacto en que terminaran, no hubo una última noche, simplemente fueron haciéndose menos frecuentes, como había ocurrido con la niña de rizos dorados, hasta convertirse en recuerdos. Pero para Laura quedaba una diferencia fundamental entre ambas experiencias. De la niña podía recordar un rostro, una voz, una sonrisa. De aquella segunda presencia solo podía recordar lo que hacía: los pasos, la respiración, la mano sobre su hombro, las cobijas moviéndose. Y aquella tarde en que escuchó a alguien entrar y salir de un apartamento en el que ella sabía que estaba completamente sola. Durante mucho tiempo, Laura pensó que quizá aquello sería lo último inexplicable que tendría que vivir. Pero años después ocurrió algo completamente diferente. Porque la siguiente vez, Laura ya no tendría que preguntarse qué había entrado en su habitación. La pregunta sería otra: ¿cómo había salido ella de su propio cuerpo? En el expediente anterior, Laura podía ver aquello que la acompañaba. Esta vez no. La niña había desaparecido, pero el miedo encontró una forma diferente. Ya no tenía un rostro, eran pasos, una respiración, una mano sobre el hombro. Y quizá ahí está lo verdaderamente inquietante. A veces da más miedo aquello que sabemos que está ahí, pero no podemos ver. ¿Qué te daría más miedo a ti? ¿Una presencia o saber que está junto a ti algo sin poder verlo? Te leo en los comentarios. Y si tú también has vivido una experiencia que nunca has podido explicar, escríbenos a expedientesombra@gmail.com. Cuéntanos lo que ocurrió, y con tu autorización, tu historia podría convertirse en un próximo episodio de Noches de Misterio. Pero el expediente de Laura todavía no termina.
porque después de escuchar pasos dentro de su casa, después de sentir aquella presencia junto a su cama, ocurrió algo completamente diferente. Una noche, Laura abrió los ojos. Su habitación estaba allí, su cama estaba allí, y cuando miró hacia abajo, se vio a sí misma, dormida. Laura asegura que no estaba soñando, porque mientras observaba su propio cuerpo desde fuera, comprendió algo imposible. Ella ya no estaba dentro de su cuerpo, y aquella no sería la única vez que le ocurriría. En el próximo episodio de Una vida entre sombras, las noches en que Laura despertó fuera de su cuerpo. Mi nombre es Manuel Fernández, y esto fue Noches de Misterio en Expediente Sombra. Si llegaste hasta acá, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio desde otra sombra. Muchas gracias.